Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, con ese vozarrón que tiene nuestro presidente. Gloria a Dios. Yo quiero, hermanos, de una manera muy especial saludar a todos mis hermanos en Colombia y fuera del país, personas que en este momento están con nosotros. Déjenme darles mi más apreciable saludo a todos y cada uno de ustedes, y quiero de una manera muy especial agradecer a la honorable Junta de la Iglesia en Colombia por darme la oportunidad de predicar esta tarde, que es el primer culto de este programa de la tumba vacía a Pentecostés. 50 días que pasaron desde la resurrección de Jesús hasta el día de Pentecostés, y ese es el propósito de estas 7 semanas o estos 7 domingos de la iglesia en Colombia, y esperamos que Dios va a hacer cosas muy grandes, que Dios va a obrar milagros, sanidades, pero sobre todo que vamos a tener una renovación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces yo quiero agradecerle mucho, y lo hago públicamente, a nuestro presidente, nuestro hermano Héctor Damián, y a todos los miembros de la honorable Junta por darme la oportunidad. Yo sé que es un privilegio, pero también es una responsabilidad, y yo quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, ojalá pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, y pueda dejar a ustedes un mensaje que pueda bendecir nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Entonces, mis hermanos, felicito a todos los oficiales pues por el programa. La semana pasada yo escuché muchos comentarios. Fue realmente muy admirable que en la historia, por primera vez en la historia, hayamos tenido una convención virtual. Y yo sé que muchos de nosotros los predicadores, yo mismo lo he hecho, a veces hemos predicado contra las redes sociales, que las redes sociales son un problema para los jóvenes, y que a veces ha traído las divisiones en la familia, y que ya la gente no dialoga por estar metidos en el celular. Pero yo creo que este es un momento cuando tenemos que darle muchas gracias a Dios por las redes sociales, porque gracias a Dios, a las redes sociales, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a los hogares, a nuestras familias, semana tras semana con los cultos, no solamente en las iglesias locales, pero también en los eventos regionales, y en este caso, en este evento nacional. Así que gloria a Dios por eso, y ojalá que estas redes sociales, que hacen tanto daño en muchos aspectos, pues bien usado, es una tremenda bendición, y le damos gracias a Dios por eso. Bien, mis hermanos y amigos, entonces voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en 3 citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. Así que allá en la vereda, en el pueblo, en la ciudad, donde quiera que usted esté con su familia, ojalá que usted no está chateando por allá en otra cosa, que usted no está haciendo oficio, sino que usted está juicioso en su casa, disfrutando de este gran primer culto a nivel nacional de la tumba a Pentecostés. Entonces, Génesis capítulo 2, voy a leer solamente el versículo 7. Libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso sucedió en el momento en que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Vayamos a San Juan capítulo 20, versículo 22. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22, dice la Biblia: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y la última cita, para que ustedes puedan estar cómodos allá en su casita con su familia, está en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, mis hermanos y amigos, siéntense allá cómodos, tómense un cafecito si quiere, sin irse a distraer, ¿no?
Eso es lo que yo digo aquí, envidio a los hermanos que están en su casita con un cafecito y tal vez pancito a esta hora y disfrutando con su familia de este culto y de la palabra de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, amigos, hermanos que están con nosotros esta tarde en este gran programa a nivel nacional, quiero empezar diciéndoles que cuando abrimos la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, que acabamos de leer, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay una versión que dice, fue el hombre un alma viviente. Así que el hombre es la única criatura más parecida a su creador. Dios dijo y fue. Dios mandó y existió. Pero en el hombre Él no solo habló, Él sopló su propio aliento. Él no sopló su aliento sobre las plantas, ni sobre los animales, ni sobre las rocas, solo lo hizo con el hombre. Los animales tienen su propio espíritu, las plantas tienen su propia vida, pero solo nosotros tenemos el propio aliento de Dios, la propia vida de Dios. Dios no sopló sobre los chimpancés, Dios sopló sobre nosotros los seres humanos. Por eso nunca hemos creído y no vamos a creer que venimos de la descendencia de los gorilas. Venimos de Dios, fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Así que nosotros llevamos sus propios genes. Por eso, mis hermanos y mis amigos, es muy importante ser llenos del Espíritu Santo, porque recibir el Espíritu Santo de Dios es recibir su propio aliento. Un domingo, hermanos, qué precioso es el día domingo, primer día de la semana. Jesús ya resucitado se apareció a sus discípulos y la Biblia dice que sopló sobre ellos, sopló proféticamente y luego los envió al aposento alto y allí, hermanos, ese soplo se hizo realidad. Ese soplo se hizo visible y se hizo glorioso. En Génesis capítulo 2, versículo 7, el soplo nos dio vida física, pero en San Juan capítulo 20, versículo 22, ese soplo nos dio vida espiritual. Con el primer soplo de Dios tienes vida existencial, pero con el segundo soplo tienes vida eterna, tienes vida y vida en abundancia. Quienes no conocen a Dios ni le han recibido como su Salvador, tienen la vida existencial, tienen la vida animal o la vida natural, como dice el apóstol Pablo, pero los cristianos tenemos la vida espiritual también. No solo Dios nos ha dado la existencia, pero Él nos ha dado de su propio soplo, de su propia vida, nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado la salvación que tanto necesita el ser humano. Gloria al nombre del Señor. Hay una historia muy espeluznante, hermano, muy impresionante, una historia profética en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. La Biblia me dice que este profeta fue por mandato de Dios, hermanos, a un valle desierto donde había un montón de huesos secos, un cementerio inmenso lleno de cadáveres secos en gran manera, y sobre esos cuerpos insepultos el profeta, por orden de Dios, empezó a predicar. Y la Biblia dice que mientras Ezequiel predicaba en ese cementerio, dice que la carne empezó a subir por los cuerpos de esos esqueletos, los tendones, los nervios, la piel, pero fue solo cuando el Espíritu de Dios sopló sobre ese montón de cadáveres que recibieron vida y se levantaron sobre sus pies y fueron un ejército grande en extremo. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel primero profetizó a los huesos, luego profetizó al espíritu de ellos, y en este día yo estoy predicando a tu espíritu, hermano, ahí en tu casa. Usted no es un hueso seco, usted ya tiene carne, usted tiene tendones, usted tiene piel, usted tiene nervios, pero yo estoy predicando en este día, Espíritu Santo, tú necesitas el Espíritu Santo de Dios
Dios, con esa evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, con esa evidencia que muchos ya no quieren aceptar y que muchos ya ni lo predican ni lo creen, pero la Iglesia Pentecostés Unida Internacional seguimos creyendo en esa necesidad y seguimos predicándolo también. Gloria a Dios. Estamos, mis hermanos, emocionados, estamos ilusionados en que usted va a recibir esa promesa del Espíritu Santo. Y usted en este año, la iglesia anualmente celebra este programa de la tumba a Pentecostés. 50 días, 7 semanas para recibir el Espíritu Santo en tu casa, allá donde quiera que estés, pero no tienes que esperar los 50 días. Hoy mismo en tu casa puedes recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas como el Espíritu le dé que habla. Y cuando eso suceda, por favor díganoslo, porque la iglesia y el mundo tiene que saber que el Espíritu Santo es real, que eso no fue para el tiempo de los apóstoles, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. De la tumba a Pentecostés. Sí, mis hermanos, esa mañana, en aquel gran día, día de la resurrección, la Biblia me dice, mis hermanos, que ese maravilloso domingo apareció Jesús a sus 11 discípulos, ya resucitado. Apareció a aquellos indignos de tal privilegio, ya que ellos le habían abandonado en el momento más oscuro del Calvario. Excepto Juan, que estuvo ahí al pie de la cruz hasta el último minuto. Jesús se apareció a quienes todavía retenían su incredulidad, dudando de sus promesas de resurrección, como en el caso de Tomás, llamado el Dídimo. Jesús se apareció cuando ellos más lo necesitaban, porque en ese momento ellos estaban como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús apareció con su cuerpo resucitado. Apareció ese grupo de hombres, de discípulos atemorizados de ir a correr la misma suerte que su maestro. Ellos estaban a puerta cerrada, escondidos, tenían miedo que los tomaran presos y los crucificaran igual que a su jefe. Ellos tenían miedo de perder sus bellos sueños, el sueño de la redención, de un futuro reino político. Ellos creían que el Señor iba a establecer un reino político aquí en la tierra, y esa ilusión se les había esfumado. Ahí estaban escondidos, estaban acusados por sus conciencias, por la cobardía de haber negado y abandonado a su maestro en el momento más triste y duro de la crucifixión. Ahí sí estaban ellos, y en medio de esa confusión, y en medio de esa soledad, y de esa tristeza, y de ese lamento, Jesús se apareció a sus 11 discípulos, porque Judas ya se había suicidado, y Jesús entró, estando ellos a puerta cerrada, con un mensaje de paz, con un mensaje de tranquilidad, y les dijo: paz a vosotros. Hermanos queridos, yo quiero que usted imagine ese momento cuando Jesús apareció a ellos con ese mensaje: paz a vosotros. Ese fue un mensaje de bendición, ese fue una declaración de que ellos estaban en paz con Dios. Con eso Jesús les estaba diciendo: no les guardo rencor, no estoy molesto, no estoy resentido con ustedes por haberme negado, por haberme traicionado, por haberme abandonado. Claro que no, mis hermanos. Y en esta tarde yo quiero decirles: no importa cuántos fracasos hayas tenido en el pasado, cuántas derrotas, cuántos desánimos, cuántas frustraciones, este mensaje es para ti en esta tarde.
paz a vosotros. A eso vino Jesús, a darnos paz. Él había dejado su vida, había derramado su sangre en el Calvario. Esas 3 horas de tinieblas habían dejado, hermano, en oscuridad a todo el panorama. Ese río de sangre desde el Getsemaní hasta el Calvario estaba cubierto por esas 3 horas de penumbras. Ahí estaba mi Jesús, hermano. Dejó sus fuerzas, dejó su carne, su sangre, su honor, y hasta lo último que la Biblia nos muestra en el Calvario, en el monte de la calavera, fue un grito que describe el capítulo 23 de San Lucas, verso 46, cuando Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oh, mis hermanos, ese aliento de vida que sopló en el huerto del Edén y le dio a vida a Adán y Eva, ese soplo que nos dio la vida existencial, ahora se esfumaba, ahora se moría. Jesús entregó su espíritu, el soplo de vida se le fue, entregó su aliento de vida. Oh, mis hermanos, gracias a Dios que eso no se quedó ahí. Gracias a Dios que el mensaje no termina aquí, porque si el Señor se queda muerto, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, 17: sin embargo, hermanos, Jesús resucitó para gloria de su nombre, para bien de la iglesia, para bien de millones de almas que hemos creído y que vivimos gracias a esa resurrección. Si en el tiempo de la primavera toda la naturaleza resucita, los árboles, las plantas, las flores, que fuera del hombre, que es la corona de la creación, si no resucitara, mis hermanos, cuánto más Jesús, que son las primicias de los que durmieron. Jesucristo es el primero que resucitó para nunca más volver a morir. El diablo, yo sé que ha inventado muchas teorías para negar la resurrección de Jesús, pero hay pruebas indubitables de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El diablo se inventó un argumento diciendo que Jesús no resucitó, que eso fue una alucinación de sus discípulos. Pero mis hermanos, eso no puede ser cierto, porque ellos no estaban traumatizados. El argumento es un argumento sin sentido, porque es más, ellos ni siquiera esperaban la resurrección. De hecho, cuando lo vieron, ellos se asustaron y creyeron que veían un fantasma. El mismo Tomás dijo: hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y mis manos en sus pies, no creeré. Así que no pudo haber sido una alucinación. Un segundo argumento es que los sacerdotes nunca pudieron mostrar el cuerpo muerto de Jesús, porque si los sacerdotes de esa época hubieran descubierto el cuerpo de Jesús sin resurrección, habría sido suficiente para acabar con el cristianismo, más que con azotes, con cárceles o con la muerte. El tercer argumento es que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús mientras la guardia romana dormía. Otro argumento que no tiene sentido, porque si estaban dormidos, ¿cómo supieron que eran los discípulos? Y la otra pregunta es: ¿puede un grupito de pescadores, hombres que no son militares, desarmar una guardia romana acostumbrada a pelear en batallas, a caminar y a dormir entre cadáveres, gente diestra en la milicia romana? Claro que no, mis hermanos. La Biblia me dice, escrito por el médico Lucas en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 1, que Jesús se apareció a sus discípulos con muchas pruebas indubitables durante 40 días, dándole mandamientos y encargándole la gran comisión y enviándoles a Jerusalén, al aposento alto, para que allí esperaran la promesa del Espíritu Santo. Así que estamos convencidos, no solamente por la historia, no solamente por lo que la Biblia dice, sino porque nosotros le hemos sentido en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestros cultos. Han hecho milagros, han habido sanidades, gente ha hablado en otras lenguas, gente rumbo al suicidio se han arrepentido y hoy
son predicadores, gente esclava de la drogadicción y alcoholismo, han sido libres. Cristo vive. Eso lo puede hacer un Dios de la talla de la que nosotros tenemos y predicamos en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, mis amados hermanos y amigos, ese soplo que le dio vida a Adán y Eva en el huerto del Edén, ese soplo que nos dio la vida a todos los seres humanos, ese soplo de vida que se esfumó en la cruz del Calvario, ahora estaba ahí nuevamente con poder y gran gloria. Jesús se apareció a sus discípulos resucitado, les dio de comer pez asado sobre brasas y luego sopló sobre ellos proféticamente y les dijo: váyanse a Jerusalén y esperen hasta que sean llenos con potencia de lo alto. Aleluya. Yo puedo imaginar a estos discípulos mirando a Jesús, y Jesús sopla sobre ellos y Jesús le dice: bueno, ustedes van a vivir una experiencia que nunca han vivido. Y por eso ellos estaban ahí expectantes, asombrados por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaban viendo. Y mientras Jesús hablaba con ellos, la ley de la gravedad se hizo a un lado. Jesús rompió la ley de la gravedad y empezó a ascender al cielo hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Y estos discípulos, ya motivados, se fueron a Jerusalén, al aposento alto, se fueron a orar, a esperar, hermanos, con qué cosa nos va a sorprender nuestro maestro ahora. ¿Qué irá a pasar? El Señor nos ha dicho que vayamos al aposento alto y que vamos a recibir el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que había muchas preguntas en ellos. Tal vez ellos estaban discutiendo el uno al otro: ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo será eso? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo será esa nueva experiencia en nuestras vidas? Ahí se fueron, entraron al aposento alto. El primer día se reunieron más o menos 120 personas, orando, unánimes, cantando, alabando a Dios. Pasó un día y no pasó nada. Pasó el segundo día y tampoco. Pasó el quinto y el sexto día y no pasaba nada. Pero ellos seguían cantando, ellos seguían orando, ellos seguían, hermanos, con la ilusión de que algo nuevo, algo grande, algo glorioso va a pasar. Yo no sé cómo ni qué es, pero Dios nos dijo que estuviéramos aquí hasta que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y llegó el día noveno. Yo puedo imaginar, y déjenme, hermanos, especular un poquito. Yo puedo imaginar a los discípulos. Ahí estaba la Virgen María también. Habían varias personas, 120 promedio de personas, hermanos, gente cristiana, gente esperando una promesa. Y de pronto ellos empezaron a discutir entre ellos, a hablar entre ellos. Bueno, mañana es domingo, mañana es el día de Pentecostés, es la fiesta más grande del pueblo judío. ¿Qué va a pasar? El Señor nos dijo que nos quedáramos aquí. Ya han pasado 9 días, pero no ha pasado nada. Seguimos cantando, seguimos orando, seguimos ayunando, pero no ha pasado nada. En las afueras del aposento alto estaba el bullicio, los preparativos, las calles estaban inundadas de turistas de todas partes del mundo. Los comerciantes estaban felices porque van a ser el agosto de su año, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta grande del pueblo judío. De las 7 más grandes que ellos celebraban, Pentecostés era la más importante. Era un día de acción de gracias. Todo israelita tenía que comparecer delante de Dios con una ofrenda de gratitud por sus cosechas, y para acordarse que muchos siglos atrás Dios los había sacado de la esclavitud egipcia por mano de un gran líder llamado Moisés. Así que había mucha expectativa, había mucha tensión
tal vez nerviosismo. Había, hermanos, mucha oración, mucha alabanza, habían muchas lágrimas, había mucha expectativa frente a lo que vendría. Cuando hablamos de Pentecostés, esa fiesta judía, Pentecostés en griego significa 50, y 50 en la numerología bíblica es número de salvación. Está 300 veces en la Biblia el número 50. Hay muchos ejemplos que pudiéramos mencionar esta tarde y solamente 2 o 3 por causa de tiempo, pero la Biblia me dice que Abraham pidió salvación si hallaba 50 justos en Sodoma y Gomorra. La Biblia me dice que el año 50 era el año del jubileo entre el pueblo judío, era el año de liberación, cuando el patrón tenía que perdonar la deuda y dejar libre a los esclavos, excepto si el esclavo estaba amañado con su patrón y se quedaba como un esclavo voluntario. Le oraban, le rompían con una lesna la oreja derecha y quedaba como un esclavo voluntario. La Biblia me dice que el arca de Noé, el único medio de salvación en los tiempos del diluvio universal, medía 50 codos de ancho. La Biblia me dice que 50 días después de la resurrección de Jesús fue que precisamente cayó el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, y aquel día 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Oh, mis hermanos del alma, yo sé que el instituto, yo sé que hacer un curso para las personas que se bautizan es importante, hacer un discipulado, de hecho nosotros lo hacemos aquí, pero no es indispensable. 3,000 hombres aquel día y mujeres en el primer mensaje apostólico, llorando, le dijeron al apóstol Pedro y a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Yo sé que usted en su casa puede batir sus palmas, que usted en su casa puede levantar sus manos y adorar a Dios y darle gracias a Dios por este gran acontecimiento que después de 21 siglos todavía funciona. Mis estimados hermanos, esto es lo que estamos iniciando hoy. Hoy domingo 19 de abril del año 2020, de la tumba a Pentecostés, 50 días, 7 semanas de Pentecostés. Oh, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Sería muy triste, mi hermano, si solo nos quedáramos con la historia. Qué triste sería si aquí estamos predicando y diciendo: hace 2000 años los 120 hablaron en otras lenguas y ahí nació la iglesia. Qué maravilloso sería haber vivido esa época. Pero mi hermano querido, el mensaje no termina ahí, la historia no termina ahí. Ahí precisamente empezó la historia de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. No nos quedamos con la historia es gloriosa, pero gloria a Dios, el Espíritu Santo está vigente en este día para usted, para su familia, porque la Biblia me dice que a los que creen en su nombre hablarán en nuevas lenguas. Así que esa promesa es para usted y para mí y para nuestras familias. Yo lamento mucho, mis hermanos, que hoy, en este año 2020, hayan muchos pentecostales, gente con doctrina pentecostal, renunciando a esa promesa. Y lo que para muchos era indispensable hace 20 o 30 años, hoy lo tiraron al piso. Oh, mis hermanos, yo lamento eso. Yo recuerdo hace 30 años, nadie podía tener un cargo en la iglesia si no era lleno el Espíritu Santo. Ni siquiera se barría el salón. Un predicador tenía que ser lleno el Espíritu Santo. No estaban tan preocupados por los títulos rabinos, estaban preocupados por ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué los predicadores y en la iglesia
iglesia necesita el Espíritu Santo, porque es que esta no es una lucha contra carne y sangre, esto no es una lucha universitaria, esto es una lucha espiritual contra miles y millones de demonios, contra ateísmo, ecumenismo, incredulidad. Así que la iglesia necesita más que una preparación intelectual. Es importante, no estoy en contra de eso, pero lo más importante que la iglesia necesita es ser llenos del Espíritu al nombre del Señor. Gloria a Dios. Para ministrar los dones y los ministerios hay que ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Gloria a Dios. Por eso nuestra oración, Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia y fuera del país, nuestra oración hoy debe ser: Señor, envía un nuevo Pentecostés y la iglesia y la tierra serán renovadas. Hace unos años, un jerarca religioso lanzó un grito de alarma al mundo por la situación espiritual que se vive, porque muy poca gente quiere buscar a Dios. La gente está más preocupada por la moderna Torre de Babel. La gente está más preocupada por la ciencia, por la tecnología, por el dinero, por los placeres. La gente hoy en día está más preocupada por la filosofía del estómago. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hermanos, es todo un mundo el que necesita ser transformado. Es todo un mundo que necesita una experiencia personal con Dios. Y este mundo, que es un completo Sodoma y Gomorra, necesita un mensaje del cielo, un mensaje poderoso, un mensaje de Dios. Y eso es posible cuando los predicadores se dejen usar y sean llenos del Espíritu Santo, cuando estemos de rodillas, cuando aprendamos que el valor de las almas es más que dinero, es más que cultura, es poder de arriba, es poder de lo alto, es poder del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios renueve sus maravillas, sus prodigios y sus milagros. Y eso es posible con un nuevo Pentecostés en pleno siglo XXI. Y miren, hermanos, es muy triste oír predicadores pentecostales nacidos y criados bajo el fuego del Espíritu Santo. Conozco hombres que fueron nacidos ministerialmente, que los papás fueron tremendos predicadores de púlpito con el Espíritu Santo, gente que movió coliseos, gente, hermano, que llevó a la gente arriba a adorar a Dios y a ser llenos del Espíritu Santo, gente que nacieron y crecieron con una visión y un ministerio pentecostal, y hoy están predicando un mensaje carismático. Hoy están diciendo que los pentecostales tradicionales somos un estorbo para la gente ser salva, porque somos fanáticos, porque nuestra manera de vestir, porque la manera de hacer ruido en los cultos aleja a la gente, que estamos siendo una piedra de tropiezo para que la gente sea salvo. Qué equivocadas están. Y yo me pregunto, personas que nacieron en una cuna pentecostal y que crecieron bajo un liderazgo pentecostal, estén diciendo tales cosas, estén predicando tales cosas para tales personas. Yo en esta tarde les doy un recordatorio, les invito para que lean Proverbios capítulo 22 verso 28, donde la Biblia dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no puede pasar. Tú no puedes cambiar la doctrina, tú no puedes cambiar lo que se estableció. La iglesia nació, la iglesia creció, la iglesia vivió por 2000 años con el poder del Espíritu Santo, con predicadores llenos del Espíritu Santo, con iglesias hablando en otras lenguas, para que me venga a decir ahora que hay que ser más cultos, que hay que ser más modernos y que el Espíritu Santo pasó de moda. No es así, mi hermano. Compra la verdad y no la vendas. En este siglo XXI, siglo de luces, de nuevos inventos de carreteras, en este siglo de descubrimientos espaciales, en este siglo de la tecnología, del internet, de la fibra óptica, de los cables submarinos, en esta época del G5,
cuando ya han montado más de 20,000 sistemas satelitales y han magnetizado el planeta Tierra para controlarnos a todos los seres humanos, ya desde otro país, con estos eventos satelitales, pueden saber si usted tiene fiebre o no. Mire, hermanos, ya están estudiando para el año 2029 la posibilidad de detener la vejez, de la que la gente no sigue envejeciendo y muriendo, de hacer el superhombre, de hacer seres humanos como un soldado universal. Todo esto es increíble. Lo que la ciencia nos ha dado es increíble. Si se lo contáramos a nuestros abuelos hace 200 años, ellos nos dirían que somos muy mentirosos y que somos muy hábiles para inventar, pero no estamos mintiendo, no estamos inventando nada, lo estamos viendo con nuestros ojos, lo estamos viviendo. Es la época de la tecnología impresionante, pero en medio de esta revolución política, de esta revolución racial y científica, la iglesia no puede quedarse quieta e indiferente. Hoy más que nunca necesitamos un nuevo Pentecostés. Esta iglesia, este mundo necesita una visita del Espíritu Santo. Necesitamos, si todas las denominaciones, si todas las que se llaman iglesia renuncian al Espíritu Santo, el pastor Jorge Trejos va a seguir predicando hasta que me muera. Esa necesidad, mi hermano Héctor lo va a predicar, porque lo he escuchado muchas veces. Cada pastor de esta iglesia vamos a avivar el fuego de Dios que nos fue dado un día cuando creímos en este maravilloso evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pentecostés en griego significa 50. Sí, fueron 50 días desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés. Pero yo quiero ir más allá, mi hermano, porque Pentecostés es más que un aniversario, porque Pentecostés es más que 50 días, porque Pentecostés se trata de la vida de un... Bien, hermanos, queremos ofrecer disculpas por la interrupción. Quiero retomar la idea, mis hermanos, ya estamos finalizando en esta tarde el mensaje del Señor Jesucristo. Y lo que estoy diciéndole, mis estimados hermanos, es que en este pleno siglo XXI necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos que Dios trate con la iglesia, con los hermanos, con los amigos, con muchas personas, porque hoy más que nunca este mundo necesita un mensaje que llegue al corazón, que toque las fibras de su alma. Es muy triste ver predicadores que un tiempo hablaron de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, predicadores que guardaron la sana doctrina y hoy ya están diciendo que no se necesita ser llenos del Espíritu Santo. Hoy ya no lo exigen ni para predicar ni para ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. A tales personas yo quiero recordarles que Proverbios capítulo 22 verso 28 dice: no traspase los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y Proverbios capítulo 23 verso 23 dice: compra la verdad y no la vendas. Mis estimados hermanos, en este siglo XXI, siglo de luces, de nuevos inventos de carreteras, en este siglo de descubrimientos espaciales, en este siglo de la tecnología, del internet, de la fibra óptica, de los cables submarinos, del G5, cuando ya están montando más de 20,000 sistemas satelitales, magnetizando el planeta Tierra para controlar todo a la distancia. Ya desde otro país pueden darse cuenta si usted y yo tenemos fiebre o no. En medio de toda esta situación, mis hermanos, cuando ya están estudiando para el año 2029 la posibilidad de detener la vejez en las personas, de hacer el superhombre, de hacer de los seres humanos un soldado universal, todo esto es increíble. Todo esto, mis hermanos, si lo contáramos a nuestros abuelos hace
hace 200 años nos dirían que somos mentirosos y que somos hábiles para inventar, pero no estamos mintiendo, no estamos inventando nada, lo estamos viviendo, lo estamos hoy observando con nuestros ojos. Así que mis hermanos y amigos, en medio de esta revolución política, de esta revolución racial y científica, la iglesia no puede quedarse quieta e indiferente. Hoy más que nunca necesitamos un nuevo Pentecostés. Esta iglesia, este mundo necesita una nueva visita del Espíritu Santo. Aunque Pentecostés, hermanos, en griego significa 50 y fueron 50 días desde la resurrección de Jesús hasta el día del aposento alto. Esto no se trata de un simple aniversario. Esto se trata de la vida de un judío, pero no cualquier judío, porque en su momento Jesús apareció ser uno de los mayores fracasados de la historia. Algunos lo vieron así, algunos lo señalan así, porque ¿cómo es posible que después de haber predicado 3 años y medio, sanando enfermos, liberando endemoniados, limpiando leprosos, resucitando muertos, alimentando multitudes con unos cuantos panes y unos cuantos peces, ahora haya terminado su jornada crucificado en medio de 2 delincuentes? Por eso los discípulos, empezando con Pedro y terminando con Judas Iscariote, se escandalizaron ante el aparente fracaso de su maestro, porque era inconcebible que Jesús, que reprendió los mares y estos se aquietaron, que dejó abismados a los oyentes con su mensaje, de tal manera que unos policías que fueron a arrestarlo se quedaron con la boca abierta diciendo: jamás hombre ha hablado así como este maestro. Es inconcebible que este judío con sandalias de viajero y turbante en la cabeza haya terminado su jornada como un simple malhechor, muerto entre 2 delincuentes. Pero mis amados hermanos, gloria al Señor, que este mensaje todavía no termina aquí, porque si aquí terminara el mensaje, no tendría sentido vivir, no tendría sentido la iglesia, ni lo que yo estoy predicando. Pero hoy somos billones y billones de personas en el mundo entero que damos testimonio que para muchos fue un fracasado, al salir de la tumba es el mayor de los triunfantes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre ni lo habrá en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre ni lo habrá que haya conquistado tantos corazones a base de amor como mi Señor Jesucristo. Por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai, que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, Pentecostés es más que un aniversario. Pentecostés es más que una fiesta judía del Antiguo Testamento. Pentecostés significa desde el momento en que Jesús venció el pecado, venció al diablo y venció la muerte, para decirle a la muerte: he aquí yo soy tu muerte, y decirle al pecado: no más, porque yo lo he conquistado en la cruz del Calvario, y decirle al diablo: váyase con sus almas al infierno, porque yo me voy con las mías al reino de los cielos. Pentecostés, mi hermano del alma, empezó cuando Jesús ondeó la bandera de la resurrección para decirle a Juan el teólogo en la isla de Patmos: no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Pentecostés empezó cuando Jesús
resucitado, aparece a sus discípulos estando a puerta cerrada y llama a Tomás, que no podía creer en su resurrección, y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y aquí Tomás cayó a tierra y lo miró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Es decir, que para Tomás este resucitado no era la segunda persona de una Trinidad, ni la tercera, era el mismo Adonai del Antiguo Testamento. Por eso él le dijo: Señor mío y Dios mío. Sí, mis hermanos, 40 días estuvo en la tierra con sus discípulos, luego se fue, y a los 10 días de haberse ido vino este gran acontecimiento. Todos los 120 que había fueron llenos del Espíritu Santo. Un viento recio entró en la casa, llamas de fuego cayeron sobre todos, y todos, absolutamente todos, empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Eso es Pentecostés. Ahí nació la iglesia, ahí nació esta iglesia. Hace 2000 años ha vivido en medio de guerras, de persecuciones, de emperadores que han querido acabar con la iglesia, pero la iglesia no acabará, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, mi amado hermano. Pentecostés es el cumplimiento de lo que Joel había dicho 450 años antes de que naciera Jesús. Joel había dicho al pueblo judío: si ustedes se convierten, si se arrepienten, si ustedes derraman su alma y piden perdón a Dios por sus pecados, yo voy a oírlos, yo voy a salvarlos. Yo en aquellos días, cuando hayan ayunado y hayan orado y se hayan convertido en sus malos caminos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los siervos y sobre todos los patrones, sobre los padres y los hijos. Derramaré mi espíritu sobre todos, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Y eso lo estaba viendo los 120 en aquel gran día, el día de Pentecostés. Ahí, mis hermanos, aquel gran día que usted lo lee en Hechos capítulo 2, ahí empezó la más grande transformación. Ya tenemos a Pedro, y no es el cobarde apóstol que frente a una sirvienta niega a Jesús para decir: no sé quién es él. Ahora es Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no tiene miedo, y cuando lo azotan y cuando le prohíben hablar en el nombre de Jesús, él los mira a la cara y les dice: mátenme si quiere, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese sí es Pedro, mi hermano querido. Luego aparece un Quijote a lo divino, un hombre llamado Saulo, que tumbado en el camino a Damasco fue transformado por el Señor y ya convertido trasegó por Grecia, por Macedonia, por Asia Menor, por Roma, por España. Ese sí es un hombre de Dios, el gran apóstol de los gentiles, el rabino, el autor de medio Nuevo Testamento, el hombre que fundó iglesias, preparó pastores, estableció diáconos, escribió cartas a las diferentes iglesias del momento. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró unos ciertos hermanitos todos tibios por ahí, y los miró y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo? Pablo no les preguntó a qué iglesia asiste, si son predicadores o no, si son laicos o no. Él simplemente les dijo: ya recibieron esa experiencia. Ellos dijeron: ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Y Pablo empezó a predicarles y les dijo: ¿quién los bautizó a ustedes? Y ellos dijeron: nos bautizaron en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó para arrepentimiento, pero ese bautismo está bonito, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Les explicó la palabra, ellos creyeron y se bautizaron
en el nombre de Jesús. Y Pablo oró por ellos y ellos hablaron en otras lenguas y recibieron esa poderosa promesa del Espíritu Santo de Dios. Oh, mi hermano, de la tumba a Pentecostés, tienes que hacerlo. Cada creyente tiene que ser un soldado que se juega la vida por las cosas de Dios, porque las cosas que son de Dios son las únicas que tienen el sello de la eternidad. No olvide, nuestra iglesia no es de invención humana. Esta no vino por los misioneros de Estados Unidos. Y Dios bendiga a nuestros misioneros. Y Dios bendiga a gente que ha trabajado por décadas en Colombia. Es la obra misionera, pero la iglesia no nació en Estados Unidos, la iglesia no nació en Israel, en Europa, nació exactamente en Jerusalén el día de Pentecostés con 120 fanáticos que fueron llenos del Espíritu Santo, si es que usted los quiere llamar así. Así que hay cristianos hoy, en siglo XXI, diciendo que la única evidencia del Espíritu Santo no es la de hablar en lenguas. Pues déjeme decirle que yo también conozco las Escrituras y yo sé que hay muchas evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé los frutos del Espíritu Santo, yo conozco los dones del Espíritu Santo, yo conozco los ministerios del Espíritu Santo, pero la señal bíblica, la señal inicial de que usted recibe el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, gústele o no, está escrito en la palabra y hay que entrar por la puerta y no podemos salirnos de ese fundamento apostólico. Nuestra iglesia es de origen divino, por eso merece nuestra oración, por eso merece nuestra lealtad, por eso merece nuestra contribución, por eso merece nuestra visión, por eso merece nuestro liderazgo. Tiene 7 semanas, hermano que me escucha allá en la montaña, en la vereda, en el pueblo, en el municipio, en la capital, donde quiera que esté. Si no has vivido el Espíritu Santo, tienes que vivirlo. Necesitas vivir esa experiencia. ¿Quieres un ministerio? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y los pentecostales, cualquiera que sea, mis hermanos, no estoy aquí con el propósito de ofender a nadie. Por favor, entiéndame, cualquier persona que confiesa doctrina pentecostal, si lo está negando, estás apostatando de la fe, porque muchos de los que hoy lo están negando, hace 30 años lo predicaban con el mismo fervor que yo lo estoy predicando aquí. Hermano querido, y mientras yo tenga fuerza en mi garganta y en mis pulmones, voy a seguir predicando. La iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Gracias, hermano Héctor, gracias a nuestro presidente que está motivando a la iglesia en Colombia a orar, a ayunar, que estamos hablando de Espíritu Santo, que han organizado de la resurrección a Pentecostés. Hay que despertarnos, hermano, porque no queremos morir en las cenizas. La iglesia tiene que tener fuego, porque nació con fuego, vive con fuego y se irá con fuego a las nubes cuando el Señor levante su iglesia. Si usted no ha recibido esa promesa, ten cuidado, porque, hermanos queridos, así como el imán levanta las partículas de acero, es el Espíritu Santo el que un día levantará la iglesia. Si no tienes Espíritu Santo, no sé qué va a pasar con tu vida, pero el Espíritu Santo es una de las necesidades para la salvación. Pedro lo dijo el día de Pentecostés, cuando le preguntaron qué hacer para ser salvo. Él no les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del que quieran, y ya. Él dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso lo estamos haciendo, eso lo creemos, eso lo practicamos. Pero el texto no quedó ahí. La Biblia dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa. Para los que están lejos,
No me venga con el cuento que estuve para el tiempo de los apóstoles, que no, que los apóstoles tenían que enfrentar un mundo difícil, que la iglesia apenas iban a hacer y que ellos necesitaban ese poder, pero hoy no, pues es hoy cuando más se necesita, porque hoy hay más pueblo para salvar, porque hoy hay más pecado, porque el diablo se ha venido como un río desbordado, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que la iglesia tiene que levantar su antorcha, levantar su estandarte, levantar su bandera y predicar, enseñar y recibir el poder del Espíritu Santo. Queremos, hermano Héctor, predicadores jóvenes, no llenos de letra, no llenos de egoísmo, no llenos de prepotencia, jóvenes llenos del Espíritu Santo, predicadores que sigan las sendas antiguas que dejaron nuestros padres, nuestros apóstoles, los predicadores de fuego del pasado. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les guarde. Sin Espíritu Santo no se puede ministrar, no se puede vivir. Diga lo que quiera, haga lo que quiera, pero es poder de Dios, es palabra de Dios, es una necesidad de nuestras vidas. Dios les bendiga.